Hoy quiero compartir con ustedes lo que es una excelente novela del autor José Edmundo Paz, nacido en Cochabamba en 1967. Es un escritor boliviano que hizo parte de la generación latinoamericana de la década de los 90. En la actualidad, este autor nos va a deleitar con lo que es la novela Los días de la peste, publicada en el 2017. Esta historia está basada en lo que es la famosa cárcel de Bolivia en San Pedro. Mundo Paz nos narra la historia que viven los presos dentro de la casona, su cárcel, su hogar, donde no solamente cumplen su condena, sino que tienen acceso a privilegios o a beneficios dentro de ella, de acuerdo a su poder adquisitivo o su economía. Eh, Tienen acceso a placeres como son las drogas, prostitutas, van a tener también restaurantes dentro de esta. Su vida gira en torno a lo que es el Kibo es el dinero, o a su diosa maestrella, en este caso la innombrable. La historia va a estar impactada por un gran virus de procedencia desconocida. Sin embargo, se le atribuye a la gran cantidad de roedores o murciélagos dentro de la casona. También se dice que dentro del libro nombran o se le atribuye a un castigo divino de su diosa maestrella. Mientras todo esto ocurre, la casona es foco de las grandes élites políticas que buscan prohibir los rituales, buscan prohibir todas las adoraciones, cultos que se le da a Maestrella, donde no solamente participan los reclusos, sino también gente importante de, del gobierno. Se trata de restablecer el orden en medio del caos, el cual va a ser contado desde diferentes perspectivas que nos van a adentrar o nos van a llevar a esas vivencias de cada uno de los personajes. Entonces allí en la página 260, abro comillas, nos dicen: el virus era lo que era, no tenía opciones. Los humanos, en cambio, se esmeraban en el desmadre cuando asomaba el peligro, en la búsqueda de salidas que no tuvieran en cuenta a todos, en la piedad hueca. Tanta religión no servía de mucho. Tenemos entonces también que en la actualidad estamos inmersos en lo que es una pandemia que nos afecta a todos. Una pandemia que vemos también, al igual que en el libro, los días de la peste, una sociedad que es aminorada, una sociedad que no distingue razas, no distingue culturas, no va a mirar religiones, clases sociales ni capacidades, donde la humanidad es mucho más letal que lo que es el virus en sí. Ese virus que busca de una manera insensible, una manera indiferente, apoderarse hasta del más indefenso ser. En cambio, el humano es responsable de su propia maldad. En el libro, la doctora Tadig nos dice, abro comillas, el virus no era nada ante el barullo desorbitado de los humanos. Vemos entonces cómo las cifras muestran la enfermedad que llega al punto más alto, pero basta también dar una mirada diferente, una mirada a esa otra cara de la pandemia, esa que nos muestra esas problemáticas sociales que no solamente se ven inmersos los presos de la casona, sino a la realidad en la que nos enfrentamos todos. Cada vez son más los casos en los que el abuso del poder lleva al humano a mostrar lo más infame del ser, sometiendo a unos cuantos, vulnerando a los más indefensos. En este caso, la violencia intrafamiliar es incontrolable. Tenemos lo que son niños violados, vulnerados y totalmente desprotegidos. Saqueos que justifican el hambre, vidas que tienen precio. Todo esto expone lo que es la decadencia de la humanidad, esa que tienen la opción de cambiar sus actos, mientras que el virus no. Entonces decimos que con el transcurrir del tiempo nos enfrentamos o luchamos con diferentes virus que arrastran vidas, que se llevan una cantidad de personas por delante. Sin imaginarnos que la gran batalla que tienen las personas o los seres humanos es consigo mismo, esa de poder recuperar su capacidad de razonar,
la moralidad, nuestra propia identidad y reconocernos como seres latinoamericanos, también reconocer el otro como un igual. Todo esto nos lleva como a indagar un poco en qué es lo que está haciendo en realidad la humanidad. Tenemos entonces que la enfermedad sigue su rumbo, ¿cierto? Mutando eh, en diferentes grados. Entonces de allí que va a ser un virus que se va a fortalecer o por el contrario se va a minimizar de acuerdo a su oportuna intervención de la humanidad. Mientras que el ser humano no, el ser humano decae cada vez más. Entonces, aún teniendo en las manos la opción de poder modificar nuestras vivencias, teniendo esa opción de poder ser un ser diferente o de aportar algo diferente, no se hace, no lo hacemos. Tenemos entonces también que esta novela va a tener características del post-boom, teniendo en cuenta de que el post-boom es una corriente narrativa latinoamericana que lo que busca es, a partir de hechos reales, basar su historia para darnos, digamos, algo que nos lleve mucho más allá de esos hechos reales, una investigación completa. Dentro de esas características que nos encontramos en el post-boom, tenemos entonces las problemáticas sociales. Entonces está la drogadicción, tenemos dictaduras, tenemos extorsiones, tenemos también lo que son robos, la política va a ser parte fundamental dentro de los textos y todo lo que va a conllevar a crearse en el post-boom. Entonces lo vemos dentro del libro con uno de los personajes que, que se mueve constantemente dentro de estas problemáticas sociales y es con Lilo. Lilo es un personaje que tiene poder dentro de la casona, dentro de la cárcel, es quien somete a otros presos a su poder o a sus leyes y tiene un tráfico dentro de la casona, un tráfico de drogas, eh, tiene acceso a dinero, es por medio de este negocio que él tiene que puede tener una mejor capacidad económica dentro de la cárcel y lo que lo hace superior a muchos de los reclusos que se encuentran allí. Dentro de estas características, lo que son los temas de sexualidad, esos temas que son tratados sin ningún tabú, son hablados abiertamente dentro de las novelas. Entonces allí dentro del libro, en la página 57, nos expresan de una manera descriptiva y que hace sentir en realidad esa emoción o ese placer de la sexualidad, ¿cierto? Abro comillas, lo que mata es la humedad. ¿Qué haría yo sin la humedad de tu sexo? Humedad ardiente, calor oscuro, hierven los cuerpos que se pierden por la mañana, desesperados. Tenemos entonces allí un tema de sexualidad tratado de una manera que no permite tabús. Aparte de la sexualidad, tenemos también una libertad por la identidad sexual. Esa identidad que va a permitir traer personajes dentro de las obras homosexuales, personajes lésbicos, personajes que se identifican de una manera diferente. Tenemos entonces dentro de la obra el caso de Lía, que es una niña de tan solo 13 años, y le dan esa capacidad de poder expresar su sexualidad de una manera muy abierta, tanto que en la página 115, abro comillas, nos dice, a Lía le caen bien, pero su interés no son los hombres. Le atrae Monique, sus pechos firmes, puntiagudos, podría coger con Cel, como con otros tantos de la casona, pero no sentiría nada. Entonces es un personaje que siendo tan pequeño logra poder darnos esa perspectiva de un personaje lésbico, de un personaje que siente atracción por su mismo sexo y que no le importa decirlo o expresarlo dentro de las líneas del libro. Tenemos también entonces La Casona, que al igual que La Casa de los Buendía en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, cumplen un rasgo fundamental dentro de la obra. Ese rasgo que hace que La Casa de los Buendía, en el transcurrir de los siglos y de las generaciones, se vuelva esa parte importante de la familia, esa parte importante de Úrsula, esa parte donde se
cumplen los rituales, donde permanece toda una familia y que en el momento en que cae esa casa o empieza a deteriorarse en la parte material, de esa misma forma empiezan a decaer las personas que están allí, las personas que conviven en esta casa. Entonces empieza a haber una separación no solamente de lo material, sino también de lo humano, porque a medida que la casa de los Buendía se va transformando y va siendo obsoleta de cierta manera, van decayendo sus paredes y todo lo que conlleva la casa en su estructura, de esa misma forma se van deteriorando esos seres humanos que convivieron de cierta forma en el transcurrir de sus vidas, generación tras generación. Entonces vamos a ver que en la casona, de esta misma forma, empiezan a caer las personas, los seres humanos que conviven allí, las personas que están pagando una condena. Empieza entonces a haber una peste, ¿sí? Entonces hay un virus que empieza a comerse de cierta forma, a llevarse a todos los seres humanos que están dentro de la cárcel. Y no solamente eso, sino que empiezan a haber disturbios que empiezan a deteriorar sus paredes, empiezan a deteriorar esa estructura, eso material. Entonces va a unirse y van a formar de cierta manera todo lo que va a llevar a esa decadencia. Vemos entonces esa caída de ambos, de tanto los seres humanos como la casa en sí. La casa en sí en los Buendía y la cárcel eh, en los días de la peste. Entonces allí digamos que podemos ver dos espacios finitos que forman un rasgo fundamental en la trascendencia, en lo que va a ser la transformación, en lo que va a ser el poder, porque es que la casa no solamente es una casa o no solamente es una cárcel, sino que ellas hablan, las personas pueden sentir su poder, pueden sentir todo lo que conforma ese espacio y lo que va a ser para ellos. Va a ser algo sagrado, algo que va a mejorar o de cierta manera a empeorar la vida de esas personas, siendo parte de ellos mismos. Bueno, en ese personaje de la casona tenemos entonces que con sus paredes vive, en su atmósfera es testigo de los incontables sucesos y aberraciones que se, que se forman allí, que ocurren dentro del centro penitenciario. Desde su visión podemos dar cuenta de lo despreciable e inhumano que es el ser o el hombre como tal. Un personaje que acoge a todos sin juzgar, pero que de cierta manera todos se sienten juzgados, porque de una u otra forma en el libro se están preguntando constantemente los personajes qué diría la casona o qué va a decir la casona de los actos que yo estoy haciendo o de las decisiones que estoy tomando eh, en cuanto a todos los reclusos o a los rituales o a lo que se está viendo dentro de la obra. Entonces, abro comillas en la página 31, dice, ¿qué diría la casona? Era la pregunta que flotaba en la cabeza de todos antes de cada acto. Tenemos también, ¿y la casona qué diría? Murmuraría, lo haría temblequear. Entonces vemos que cada movimiento, cada negocio, cada muerte, cada ritual son la casona y todo se debe a Maestrella. Debía tener también una aceptación dentro de la casona, entonces esa diosa también va a pertenecer y va a formar ese conjunto de todo lo que se permea dentro de la cárcel como tal. Tenemos entonces que la casona son todos los males. La casona es la drogadicción, la casona es los abusos a los niños, la casona es la enfermedad, es el buscar una diosa que nos permita de cierta forma llegar a los beneficios propios o a la venganza por medio de rituales. Tenemos entonces que son los presos y sus condenas, todas las familias que viven allí. Ella se alimenta de todo lo que está a su alrededor. Es quien impone su poder por encima de todos. La casona es el papel principal y donde se van a desarrollar todas las historias que se van a ir entrelazando en la obra. En este caso, tenemos entonces una excelente novela que va con la realidad, va con lo que estamos viendo actualmente. Nos sentimos identificados de cierta manera con esta novela que nos
llega de cierta forma en lo político, en lo religioso, en todo lo que está pasando y que quizás no lo podemos percibir y que la literatura o ese libro nos permite verlo de una manera mucho más fantástica, mucho más maravillosa. Entonces los invito a que lean Los días de la peste de Edmundo Paz